El día del padre llegué al restaurante con una pequeña foto de mi hija en el bolsillo. Me miró con frialdad y me dijo que yo no formaba parte de eso, la celebración familiar, sugiriendo que me llevaran a una residencia de ancianos. Fue mi verdadero regalo. Me alejé en silencio, con el peso de una vida de sacrificios abrumando mi corazón, pero una silenciosa determinación endureciendo mi corazón. No creerás lo que pasó después. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Art Sullivan sintió una cálida sensación en el pecho al acercarse al Montana Grill. Un aroma familiar y reconfortante a mezquite y bistec chisporroteante emanaba de su puerta. Era el día del padre, un día que siempre había apreciado, especialmente tras la muerte de Eleanor. En el bolsillo de su chaqueta llevaba una fotografía descolorida, una preciada reliquia de cuando su hija, Charlie, era una niña de 6 años con dientes separados, mirándolo con una sonrisa radiante después de que él le ganara aquel enorme oso de peluche en la feria del condado. Había imaginado esta noche durante semanas. Una cena tranquila. Tal vez Charlie lo molestaría con sus nuevas canas, y recordarían a Eleanor, solo ellos dos. Empujó la pesada puerta de roble. El timbre anunció su llegada, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos recorrieron el bullicioso restaurante, encontrando fácilmente a Charlie y a su esposo, Mason, en su mesa habitual de la esquina. Su sonrisa se desvaneció. Solo había 2 cubiertos, 2 vasos de agua, 2 servilletas dobladas, 2 juegos de cubiertos, ni una tercera silla, ni un plato extra para él. Un nudo de confusión se le formó en el estómago, seguido rápidamente por un escalofrío de inquietud. Caminó lentamente hacia la mesa, con el corazón latiéndole con un ritmo incierto. Charlie alzó la vista, con una expresión que no reflejaba sorpresa ni bienvenida, sino una irritación fría, casi clínica. «Papá», dijo con voz monótona, carente de calidez. «¿Qué haces aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y acusadora, como si se hubiera colado en una reunión privada. Art sintió cómo se le helaba la sangre. «Es el día del padre, Charlie», logró decir en un susurro. Creí que habíamos cenado». La mirada de ella se desvió, y ella hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Estamos celebrando con la familia», afirmó, enfatizando «familia», como si él fuera un extraño, una intrusión no deseada. Mason se limitó a mirar sus manos, evitando el contacto visual, con un leve rubor que le subía por el cuello. El rechazo fue un golpe físico, pero lo que vino después fue un golpe directo al alma. «Sinceramente, papá», continuó Charlie, con un tono que denotaba una mezcla estremecedora de arrogancia y crueldad, «tu verdadero regalo sería que consideraras mudarte a la residencia de ancianos Sunset Manor. Ya sabes, liberarías algunos de tus recursos para nosotros. Mason y yo lo estamos pasando muy mal ahora mismo, y la casa es demasiado grande para una sola persona». Sus palabras, pronunciadas con una indiferencia descarada, sugerían que su mera existencia era una carga, su hogar un recurso para explotar. Art sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, una mezcla de incredulidad y una profunda y punzante tristeza. Justo en ese momento, una pareja entró al restaurante, con los ojos iluminados al ver a Charlie. El señor y la señora Davis, los padres de Mason, se acercaron a la mesa con aire expectante. El rostro de Charlie se transformó al instante. Una sonrisa radiante reemplazó su máscara de frialdad. «Señor y señora Davis, qué alegría que hayan podido venir». Los abrazó con calidez y luego señaló con un gesto amplio los asientos que habrían sido de Art. «Por favor, siéntense. Los estábamos esperando». Art, aún de pie, incómodo junto a la mesa, se sentía como un fantasma, transparente e invisible. Con un gesto teatral, Charlie sacó un elegante sobre con relieve de su bolso. Sus ojos brillaron al entregárselo a los Davis, con una sonrisa triunfante. «Feliz Día del Padre, señor Davis, y un detallito para usted también, señora Davis». El señor Davis abrió el sobre y sus ojos se abrieron de par en par. «Alaska, un crucero por Alaska, 10 días. Charlie, esto debe haber costado una fortuna». Charlie sonrió radiante, sintiéndose orgullosa de sus asombrados elogios. «Solo lo mejor para mi familia. $15,000 bien invertidos, ¿no les parece?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire,
un cruel contrapunto a la sugerencia anterior de una residencia de ancianos. Entonces, el señor Davis padre, un hombre de discreta integridad, alzó la vista y su mirada se posó en Art. Frunció ligeramente el ceño. «Charlie», dijo con suavidad, «esto es increíblemente generoso. Pero, ¿qué le regalaste a tu padre?» Todas las miradas, incluida la de Mason, se clavaron en Art, que permanecía solo, con las manos vacías, y la descolorida fotografía de una niña feliz parecía de repente más pesada que el plomo. El silencio era ensordecedor, amplificado por el murmullo de las conversaciones de las otras mesas. Art sintió cómo la humillación le recorría el cuerpo entero, desde las mejillas hasta las entrañas. No podía quedarse. No soportaba ni un segundo más de la mirada desdeñosa de Charlie, la vergüenza de Mason, ni la incómoda lástima de los Davis. Sin decir palabra, Art se dio la vuelta y salió del Montana Grill, dejando atrás la calidez y la celebración de la familia. Deambuló por las calles familiares de Missoula. El aire fresco de la noche contrastaba fuertemente con la tormenta que ardía en su corazón. Pasó por el viejo parque donde le había enseñado a Charlie a montar en bicicleta, la heladería donde siempre celebraban las buenas notas, la escuela primaria donde la recogía cada día. Cada lugar era un recuerdo doloroso, un fantasma de un pasado más feliz. Los recuerdos, nítidos y vívidos, inundaron su mente. Dobles turnos en la fábrica, segundos trabajos, el cansancio constante, todo para asegurar que Charlie tuviera lo mejor de todo. Recordó haber vendido el anillo de compromiso de Eleanor, una joya de la que había jurado no desprenderse jamás, solo para que Charlie pudiera costearse ese prestigioso programa de arte en Nueva York. «Sus sueños son nuestros sueños, Art», le había dicho Eleanor, con voz suave pero firme, incluso cuando su propia salud empezaba a deteriorarse. Lo había sacrificado todo, se había entregado por completo a su futuro, creyendo que estaba construyendo un legado de amor. Luego llegó la enfermedad de Eleanor, un declive lento y brutal. Charlie estuvo a su lado al principio, ofreciéndole consuelo, pero a medida que los meses se convirtieron en un año, sus visitas se hicieron más cortas y sus llamadas menos frecuentes. Tras la muerte de Eleanor, la distancia entre ellos se hizo mayor, reemplazada por un nuevo tipo de interacción: peticiones de dinero, matrícula universitaria, alquiler, la entrada de un coche, fondos para el negocio de Mason. Cada petición venía acompañada de promesas de devolución, de éxito futuro, de gratitud que nunca llegaba a materializarse. Él siempre había dado, siempre. Sentado en su porche, con el crujido familiar del columpio marcando un ritmo melancólico, Art contempló el cielo crepuscular. La conmoción inicial había dado paso a una comprensión profunda y angustiosa. Ya no era un padre para Charlie, ni una fuente de amor, consuelo o sabiduría. Era simplemente una chequera con patas, un recurso al que recurrir, un medio para un fin. El dolor era inmenso, una herida abierta que tal vez nunca sanaría. Pero bajo el dolor, un nuevo sentimiento se agitó, frío y resuelto. Había llegado el momento de dejar de consentir a Charlie, el momento de dejar de ser solo una chequera. La mañana después del desastre del Día del Padre, Art despertó con un dolor sordo en el pecho, una manifestación física de la humillación de la noche anterior. Pero junto al dolor, la voz de Eleanor resonaba en su memoria, clara y resonante como si aún estuviera a su lado. «Los actos tienen consecuencias, Art. Si no se lo enseñas ahora, alguien más lo hará». Era una frase que ella solía usar cuando Charlie era niña, una advertencia amable, un principio rector. Ahora parecía una profecía. Sabía que Eleanor se habría horrorizado con el comportamiento de Charlie, con la persona en la que se había convertido. El tiempo de la guía amable había pasado. Ahora se trataba de la verdad y sus repercusiones. Comenzó a reconstruir meticulosamente la transformación de Charlie. Se dio cuenta de que el verdadero cambio había comenzado hacía unos 18 meses, precisamente cuando consiguió el trabajo en Davis Construction. Era un puesto de gran prestigio, ofrecido personalmente por el señor Davis padre, prueba del evidente encanto de Charlie y de la influencia de Mason. De repente, Charlie, que siempre había sido ahorrativa, empezó a gastar con prodigalidad. Recordaba el primer préstamo,
una petición de unos miles de dólares para un viaje improvisado a Las Vegas con Mason. «Es una oportunidad para hacer contactos, papá», había insistido ella, con la voz llena de entusiasmo. «Y un poco de descanso y relajación». El dinero nunca se devolvió, por supuesto. Cuando él se lo recordó amablemente, ella lo desestimó con un gesto de desdén. «Ay, papá, no seas tonto. Es familia ayudando a familia, ¿no? Ya sabes que te lo pagaré cuando sea rica y famosa». Él lo dejó pasar, como siempre, cegado por el amor y el deseo de verla feliz. Luego llegó la boda. Un evento extravagante que superó con creces su presupuesto inicial. Charlie había insistido en cada detalle, desde las flores importadas hasta el vestido hecho a medida, lo que le costó una pequeña fortuna. «Mamá habría querido que tuviera la boda perfecta», argumentó entre lágrimas cuando él intentó controlar los gastos. Siempre soñó con este día. El chantaje emocional había funcionado. Había recurrido a sus ahorros para la jubilación, sacrificando su propio futuro por su día perfecto. En retrospectiva, sus insistentes insinuaciones sobre la venta de su casa adquirieron un significado más siniestro. «Es demasiado para ti, papá. Deberías mudarte a una casa más pequeña, quizá incluso a una residencia de ancianos», le había sugerido, siempre con una fachada de preocupación. Ahora lo entendía. No le preocupaba su bienestar. Ambicionaba sus bienes, su seguridad financiera, como otro recurso que liberar. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen mucho más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. Había una persona que quizá tuviera respuestas: Chloe Miller, la mejor amiga de la infancia de Charlie, su dama de honor y una presencia constante en sus vidas hasta que de repente dejó de estarlo. Chloe se había esfumado del círculo de Charlie hacía casi un año, sin dar ninguna explicación. Art encontró su número en una vieja agenda y con mano temblorosa lo marcó. Chloe respondió con voz cautelosa. Cuando Art explicó su necesidad de entender qué le ocurría a Charlie, se hizo un largo silencio. «Señor Sullivan», dijo Chloe finalmente con voz grave, «tenga cuidado. Charlie no es quien usted cree, y no es seguro hablar de esto por teléfono». Acordaron reunirse al día siguiente en Riverside Park, un lugar público con espacios abiertos, lejos de oídos indiscretos. A la tarde siguiente, el aire primaveral presagiaba lluvia cuando Art encontró a Chloe sentada en un banco del parque, pálida y con una profunda tristeza en los ojos. Parecía más delgada y frágil de lo que recordaba. Tras intercambiar unas palabras nerviosas, Art fue directo al grano. «Chloe, ¿qué pasó con Charlie? ¿Por qué dejaron de ser amigos?» Chloe respiró hondo, con la mirada fija en el río a lo lejos. «Señor Sullivan, Charlie ha estado haciendo cosas ilegales en el trabajo». Las palabras impactaron a Art como un golpe físico, pero una parte de él no se sorprendió del todo. Las piezas del rompecabezas que había estado reuniendo de repente encajaron en una imagen completa y aterradora. Chloe continuó, casi en un susurro. «Ha estado malversando fondos de Davis Construction, mediante facturas falsas». Art la instó a dar más detalles. «Trabaja en cuentas por pagar», explicó Chloe. «Crea facturas por materiales que nunca se entregan, suministros que no existen. Luego las aprueba y desvía el dinero a una cuenta en el extranjero que abrió. Miles, señor Sullivan. Quizá decenas de miles durante el último año. Ese crucero que les compró a los padres de Mason, de ahí salió el dinero. Y todos los demás gastos extravagantes». Art sintió un escalofrío de pavor instalarse en su estómago. Los viajes a Las Vegas, la boda extravagante, los regalos caros, ahora todo tenía sentido. No se financiaban con el éxito de Charlie ni con el ingenio de Mason. Se alimentaban del robo. Chloe confesó que había descubierto el plan de Charlie por casualidad. «Vi algunas discrepancias, algunas facturas que no cuadraban. Cuando la confronté, no lo negó. Simplemente se rió». Chloe se estremeció al recordarlo. Luego me amenazó. Dijo que me incriminaría, que haría que pareciera que yo era la culpable. Sabe que yo tenía acceso a los mismos sistemas. Dijo que arruinaría mi reputación, que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Me convirtió en el chivo expiatorio. Por eso Chloe había desaparecido. Por eso parecía tan asustada. La revelación dejó a Art sin palabras, pero una determinación implacable comenzó a fortalecer su resolución. Su hija, su dulce Charlie,
Era una ladrona. Usaba su posición, sus conexiones familiares para robar. Y no solo a los Davis, sino también a él, a su confianza, a la memoria de Eleanor. La traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. «Chloe», dijo Art con voz firme, «esta conversación debe quedar entre nosotros, por tu seguridad». Vio el miedo en sus ojos y lo comprendió. «Gracias por contármelo. Esto lo cambia todo». Se puso de pie, agobiado por el peso de las transgresiones de su hija, pero también por un feroz instinto protector hacia las personas inocentes atrapadas en su red. Las palabras de Eleanor resonaron de nuevo. Charlie necesitaba aprender que los actos tienen consecuencias. Y él, su padre, sería quien se lo enseñaría. La conversación con Chloe había sido un golpe bajo, pero también le había brindado una claridad aterradora. Art sabía que tenía que actuar, y tenía que hacerlo con precisión quirúrgica. De vuelta en la tranquilidad de su despacho, bañado por el brillo de la pantalla del ordenador, comenzó a planificar meticulosamente su próximo movimiento. Investigó cuentas de correo electrónico anónimas, rastros digitales y las mejores maneras de garantizar que su identidad permaneciera oculta. No se trataba de venganza, se trataba de consecuencias, de proteger a personas inocentes y de la última y desesperada esperanza de que Charlie finalmente afrontara la verdad sobre sus actos. No confiaba en su conexión a Internet doméstica para mantener el anonimato. La tarde siguiente, Art condujo hasta la biblioteca pública de Missoula, un lugar que no había visitado en años. Entre susurros y el murmullo de las páginas, encontró una computadora libre. Sus dedos, generalmente firmes, temblaron ligeramente mientras navegaba por la interfaz desconocida. Creó una nueva cuenta de correo electrónico, eligiendo el discreto nombre de usuario Concerned Citizen 2025. Le pareció extrañamente frío, distante, justo lo que necesitaba para la difícil tarea que le esperaba. Redactó el correo electrónico con esmero, eligiendo cada palabra con precisión, desprovisto de emoción. No era una diatriba, era un informe objetivo, un análisis meticuloso del engaño de Charlie. Detalló el esquema de malversación, citando fechas específicas de transacciones sospechosas, el método de manipulación de facturas por suministros no entregados y las cantidades robadas estimadas. Miles, quizás decenas de miles durante el último año y medio. Art explicó entonces cómo se estaban utilizando los fondos robados. Mencionó específicamente los extravagantes billetes para un crucero por Alaska que el señor y la señora Davis recibieron como regalo del Día del Padre, e insinuó otras compras lujosas, como bolsos de diseñador, convirtiendo a la familia Davis en beneficiarios involuntarios del robo a la empresa. No quería perjudicarlos, pero necesitaban comprender la magnitud de las acciones de Charlie. Hizo hincapié en el daño potencial a la reputación del señor Davis padre, forjada a lo largo de décadas de trabajo honesto, si este fraude continuaba sin control y finalmente salía a la luz. La implicación era clara: actuar ahora o enfrentarse a un escándalo mucho mayor. Releyó el correo electrónico incontables veces, buscando cualquier rastro de prejuicio personal, cualquier pista que pudiera desenmascararlo. Era una verdad fría, dura e innegable. A las 11:47 pp. En punto, con la biblioteca ya cerrada y la pantalla del ordenador reflejando su rostro sombrío, Art pulsó «Enviar». Siguió un profundo silencio, más denso que el momento anterior. Ya no había vuelta atrás. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el mundo cuidadosamente construido por Charlie estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, Art despertó temprano, agobiado por el peso de su decisión. Revisó su bandeja de entrada de Concerned Citizen 2025. Un nuevo correo. Del señor Davis padre. El asunto era lacónico. Asunto urgente. El cuerpo del correo era aún más conciso. Gracias por la información. Investigaré de inmediato. Una oleada de alivio, mezclada con una profunda tristeza, inundó a Art. Todo estaba en marcha. Horas después llegó la llamada inevitable. Su teléfono vibró, mostrando el contacto de Charlie. Respiró hondo, armándose de valor, y contestó. «Hola, Charlie», dijo con voz firme. Su voz, generalmente tan serena,
Era ahora una mezcla volátil de furia aguda y pánico apenas contenido. «¡Tú hiciste esto! ¡Lo arruinaste todo!», gritó, las palabras brotando en un torrente de acusaciones. «¡Sé que fuiste tú! ¡Nadie más sería tan cruel!». Art permaneció en silencio, dejando que su furia lo inundara, sabiendo que la verdad acabaría saliendo a la luz. «¡Me han despedido!», gritó, con un sollozo ahogado en la garganta. «El señor Davis me acaba de llamar a su despacho. Tenía ese correo electrónico anónimo. Tenía extractos bancarios, registros de transacciones, lo sabía todo». La cruda confesión, junto con las detalladas pruebas, confirmó la historia de Chloe. Me dijo que tenía que irme inmediatamente o llamaría a la policía. Entonces llegó la confesión completa, cruda y sin adornos, arrancada de ella por el miedo y la desesperación. Estaba robando dinero de la empresa. ¿Qué se suponía que debía hacer, papá? Estaba creando facturas falsas y quedándome con los pagos. ¿De qué otra forma iba a salir adelante? La última pregunta fue una súplica desesperada de comprensión, distorsionada por su lógica egoísta. Finalmente, Art habló en voz baja. «Charlie, ¿por qué harías algo así?». «Porque necesitaba dinero de verdad para cosas de verdad», replicó con la voz quebrada. «Mason y yo necesitábamos una vida mejor. Es que no lo entiendes. Nunca me diste nada. Siempre me frenaste. Todo esto es culpa tuya, papá. Si me hubieras dado más, no habría tenido que hacer esto». Como era de esperar, la culpa fue desviada, un conveniente escudo contra su propia responsabilidad. La escuchó con el corazón encogido mientras ella seguía tejiendo una historia donde ella era la víctima y él, su padre, el artífice de su ruina. Quería gritar, recordarle cada sacrificio, cada centavo, cada sueño que había invertido en ella, pero sabía que era inútil. Estaba perdida en su propio engaño. Te vas a arrepentir, papá», espetó con voz gélida, la furia superando por un instante el pánico. «Voy a hacerte la vida imposible. Voy a contarle a todo el mundo la clase de hombre que eres en realidad. Eres un desalmado, un monstruo». La llamada se cortó, dejando a Art con el tono de marcado hueco y el sabor amargo del odio de su hija. Le había enseñado sobre las consecuencias. Ahora tenía que prepararse para la represalia. Art había previsto la represalia de Charlie. Su amenaza final, «te haré la vida imposible», no era una bravuconada. Conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber que su ira, una vez desatada, sería feroz e insidiosa. Para contrarrestarla y tantear el terreno en la comunidad, decidió organizar una barbacoa informal en el jardín. La planeó para esa misma noche. Una reunión espontánea, una forma de conectar con sus vecinos, su círculo más cercano fuera de su familia destrozada. Envió invitaciones a sus amigos de siempre: Frank Peterson, su compañero de pesca, la doctora Anya Sharma, la amable médica que vivía a 2 casas, los Jenkins, una pareja cálida y extrovertida, y la señora Evelyn Hayes, la perspicaz matriarca del barrio. Las respuestas fueron inmediatas e inquietantes. Cada llamada, cada mensaje, venía acompañado de una excusa poco acertada. Frank tenía que ponerse al día con el trabajo del jardín. Anya tenía una cita de último momento. Los Jenkins estaban inesperadamente ocupados. Incluso la señora Hayes, generalmente directa y franca, se excusó con un vago «no me siento con ánimos esta noche, cariño». Un escalofrío de presentimiento comenzó a apoderarse de mí. Aquello no era un comportamiento habitual. Algo andaba mal. Art llamó directamente a Frank, intuyendo la inquietud de su amigo. «Frank, ¿está todo bien? Parece que me estáis evitando». Un largo silencio se extendió por la línea. Finalmente, Frank suspiró, con voz vacilante. «Art, escucha, tío. Hay cosas que circulan sobre ti en Internet. Cosas muy feas». «¿En línea? ¿De qué estás hablando?». A Art se le hizo un nudo en el estómago. Frank, visiblemente incómodo, le explicó a Art cómo encontrar las publicaciones. En un foro comunitario local, una cuenta falsa llamada Vecino Preocupado MT había lanzado una campaña maliciosa. Las publicaciones eran viles e insidiosas. Acusaban a Art de comportamiento agresivo, de amenazar a su difunta esposa, Eleanor, durante su enfermedad, de hacer comentarios inapropiados a mujeres jóvenes y de deber importantes sumas de dinero
a varias personas anónimas. Las publicaciones estaban cuidadosamente redactadas, llenas de insinuaciones y acusaciones vagas, sin detalles específicos ni verificables que pudieran refutarse fácilmente. Art sintió una oleada de náuseas, seguida de una furia abrasadora. Sin duda, era obra de Charlie, un ataque a su reputación, diseñado para destruirla, para poner a sus amigos y vecinos en su contra. Era un golpe calculado y cruel, dirigido a su esencia. Un hombre decente y honesto, respetado en su comunidad. Sabía que no podía dejarlo así. Inmediatamente llamó por teléfono a cada uno de los vecinos que había invitado. «Por favor, necesito que vengan todos. Ahora mismo. Hay algo importante que debo compartir. Algo que me afecta directamente a mí y a nuestra comunidad». La urgencia en su voz, que contrastaba con su habitual calma, pareció vencer su reticencia. En 30 minutos, Frank, Anya, los Jenkins y la señora Hayes estaban reunidos en su sala, con rostros que reflejaban preocupación y curiosidad. Art no se anduvo con rodeos. Levantó su teléfono, mostrando las publicaciones maliciosas. Luego, con calma, expuso su defensa. Les mostró antiguas cartas de su iglesia que confirmaban sus décadas de membresía activa e inquebrantable. Sacó antiguos premios escolares, certificados de servicio comunitario, incluso una felicitación de su antiguo empleador por su integridad. Habló de la enfermedad de Eleanor, un capítulo doloroso y privado, y de cómo había sido su cuidador devoto, hasta el final, apoyado por los trabajadores del hospicio, que darían fe de su amor incondicional. No tenía que demostrar nada, aún debía dinero. Su vida de ahorro prudente y trabajo arduo hablaba por sí sola. Luego, explicó el origen del ataque. «Mi hija está enfadada por los asuntos económicos de la familia. Está molesta porque la hice responsable de una grave irregularidad financiera. Esto es su venganza». Observó sus rostros, viendo cómo empezaba a comprender, cómo la sospecha se transformaba lentamente en entendimiento. La señora Evelyn Hayes, con la mirada penetrante, intervino, rompiendo la tensión con su voz. «Bueno, siempre dije que esa chica era una consentida. ¿Te acuerdas de las fiestas salvajes que organizaba aquí de adolescente, Art? Eras demasiado blando con ella entonces, y ella lo sabía». Unas risitas aliviaron la tensión, e incluso Art esbozó una sonrisa irónica. La franqueza de Evelyn fue como un baño de agua fría, conectándolos a todos con su historia compartida. Los vecinos, ya bien informados y conscientes de la mala intención tras las publicaciones falsas, reaccionaron de inmediato. En cuestión de minutos, Frank, experto en tecnología, denunció la cuenta Vecino Preocupado MT como fraudulenta y ofensiva. Otros hicieron lo mismo, marcando las publicaciones. Pronto, estas comenzaron a desaparecer, eliminadas por los administradores de la plataforma. La amenaza inmediata se neutralizó, pero el resentimiento por la traición de Charlie perduró. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de Missoula de tonos naranjas y morados, la barbacoa en el jardín de Art se llevó a cabo según lo previsto. No solo llegaron sus amigos, sino que trajeron consigo una variedad de acompañamientos: ensalada de patatas, ensalada de col casera y un pastel recién horneado. Fue una muestra silenciosa y contundente de su fe en él, de su negativa a permitir que mentiras malintencionadas destruyeran los lazos de la comunidad. A medida que avanzaba la noche, entre risas y conversaciones reconfortantes, la doctora Anya Sharma se acercó a Art con una leve sonrisa cómplice. «Art», dijo suavemente, extendiéndole una fuente de cerámica azul. «La encontré en mi cocina. Eleanor me la prestó para una comida compartida unos meses antes de fallecer. Era la favorita de Eleanor, una pieza preciada que guardaba innumerables recuerdos. Recuperarla, después de un día marcado por una traición tan profunda, le hizo sentir a Art una sensación de pertenencia, una calidez que había echado de menos durante tanto tiempo. En ese momento, rodeado del cariño sincero de sus vecinos, se sintió más en familia que con su propia hija en años. Observó las llamas parpadeantes de la parrilla, los rostros de su verdadera comunidad iluminados por la luz que se desvanecía. Charlie no solo había atacado sus finanzas o su reputación, lo había convertido en algo personal,
intentando despojarlo de su propia esencia, de su prestigio entre quienes realmente lo conocían. Simplemente lo había hecho personal de una forma completamente nueva, y Art sabía que debía responder de la misma manera, no con malicia, sino con mano firme, una mano que, de una vez por todas, le enseñara las consecuencias de sus actos. Si esta historia te está resultando tan apasionante como espero, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte el final. Tu apoyo es fundamental y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, volvamos al viaje de Art. Las brasas de la barbacoa brillaban al atardecer, proyectando una luz cálida y parpadeante sobre los rostros de los vecinos de Art. La velada había pasado de un apoyo silencioso a un inesperado intercambio de vulnerabilidades. Alrededor de la crepitante hoguera, mientras el aroma a madera quemada se mezclaba con el dulce olor del postre, la gente comenzó a sincerarse. Frank contó cómo su propio hermano había intentado usar el testamento de sus padres para un negocio. Anya habló de pacientes cuyas vidas se veían silenciosamente socavadas por familiares manipuladores. La señora Evelyn Hayes, con su característica sabiduría práctica, compartió historias de décadas observando la naturaleza humana en su propia calle. El tema era claro: la manipulación familiar, el abuso financiero y la crucial, y a menudo dolorosa, importancia de establecer límites. Animado por su honestidad y sintiendo una profunda confianza, Art respiró hondo. «Hay algo más que necesito contarles», comenzó en voz baja. «Algo que Charlie desconoce». Admitió ante sus vecinos que había estado pagando la hipoteca de Charlie durante 3 años. Han sido $2.847.50 cada mes. Un murmullo de asombro recorrió al grupo. Los Jenkins, que conocían el costo de vida en Missoula, parecían completamente conmocionados. La siempre práctica señora Evelyn Hayes resopló. «Vaya, si puede permitirse cruceros de lujo a Alaska, seguro que puede pagar sus propias facturas». Su contundente valoración disipó cualquier atisbo de sentimentalismo, en perfecta sintonía con la creciente determinación de Art. La doctora Anya Sharma, con su semblante tranquilo y reflexivo, aportó una perspectiva más profunda. La generosidad sin límites, Art, acaba convirtiéndose en explotación. Le has brindado todas las oportunidades, todas las garantías, pero parece que las ha usado como trampolín para evadir sus propias responsabilidades. Sus palabras calaron hondo en Art, expresando la verdad que él llevaba años intentando reconocer. Animado por su apoyo incondicional y por la comprensión que compartían de su difícil situación, Art confirmó su decisión. «Voy a dejar de pagar la hipoteca», declaró, y las palabras le produjeron una mezcla de terror y euforia. Reflexionó sobre la enorme suma que había pagado, más de $51.000, dinero que podría haber sido su seguridad, su tranquilidad en la jubilación. En cambio, se había convertido en una expectativa de Charlie, una ayuda silenciosa para su estilo de vida cada vez más lujoso y ahora ilícito. El lunes por la mañana, Art sintió que una férrea determinación se apoderaba de él. Llegó al First National Bank 15 minutos antes de que abriera, pues necesitaba ser el primero en entrar. Los rostros familiares de los cajeros lo saludaron mientras esperaba. Cuando finalmente abrieron las puertas, se dirigió directamente al escritorio del ejecutivo de préstamos. María Rodríguez, una mujer de rostro amable que había llevado sus cuentas durante años, lo reconoció de inmediato. «Señor Sullivan, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy?». Su sonrisa se desvaneció ligeramente al ver la tensión en su mandíbula. «María», comenzó Art con voz firme, «necesito detener los pagos automáticos de la hipoteca de Collins Morgan». Collins Morgan era el nombre que figuraba en la hipoteca de Charlie, ya que técnicamente ella era la prestataria principal. María frunció el ceño preocupada. «Señor Sullivan, ¿está seguro? Esos pagos están programados para el primer día de cada mes. Si los suspende ahora, incurrirá en mora inmediata. Eso afectará su historial crediticio y, si no se soluciona, podría derivar en un proceso de ejecución hipotecaria». Le advirtió varias veces, con voz cargada de genuina preocupación, detallando las graves consecuencias: recargos por mora, daño a su historial crediticio y la eventual pérdida de la casa. Cada advertencia fue un golpe durísimo, pero Art se mantuvo firme. «Lo entiendo, María», dijo,
sosteniendo su mirada. Estoy completamente seguro. Ella lo miró, escrutando sus ojos, percibiendo claramente la gravedad de la decisión. Señor Sullivan, si está seguro lo tramitaré. Pero debo preguntarle, para mis registros, ¿hay alguna razón específica para esto? Art respiró hondo. Mi hija, dijo con voz monótona sin emoción alguna, tomó su decisión. Ahora me toca a mí. Firmó los documentos necesarios. El gesto de su pluma le pareció una declaración de independencia. Al salir del banco, Art se adentró en el aire fresco de la mañana, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. No era una reivindicación, no del todo. Era liberación. El peso de haberla ayudado, de la preocupación constante y el desgaste financiero, había desaparecido. Alzó la vista hacia el vasto cielo de Montana, y una profunda sensación de paz lo invadió. Calculó mentalmente el cronograma. Charlie recibiría su primer aviso de pago atrasado en 1 o 2 semanas. Luego, las advertencias irían en aumento. Calculó que recibiría su primer aviso oficial de ejecución hipotecaria en aproximadamente 90 días. Eso pensó, le daría tiempo suficiente para decidir si esos $15,000 del crucero eran realmente más importantes que su casa. 3 meses transcurrieron en una quietud casi serena. Para Art, los días se desarrollaban con un nuevo ritmo, libre de las interminables exigencias y manipulaciones de Charlie. Encontró consuelo en la rutina, largos paseos matutinos a la orilla del río, animadas charlas en su recién creado club de lectura, la tranquila satisfacción de ser voluntario en el refugio de animales local y el progreso constante de las pequeñas mejoras en su casa que había postergado durante tanto tiempo. El silencio que antes se sentía vacío ahora era apacible, lleno del murmullo de su propia satisfacción. No había sabido nada de Charlie desde su furiosa llamada telefónica tras ser despedida, que era precisamente lo que había previsto. Luego, un soleado 15 de abril, mientras Art, arrodillado en el impecable jardín de Eleanor, plantaba con esmero los primeros plantones de tomates criollos de la temporada, sonó su teléfono. El número que aparecía en la pantalla era el de Charlie. Dudó un instante, con la tierra fértil aún pegada a las manos, y contestó. ¿Papá? Su voz era débil, quebrada, completamente desprovista de su habitual aire de superioridad o rabia. El pánico en su tono era palpable. «Sí, Charlie», respondió Art, manteniendo la voz firme y sin dejar entrever ninguna emoción. «El banco. Me enviaron una notificación de ejecución hipotecaria», exclamó, atropellada por las palabras. «Dijeron que los pagos se interrumpieron en enero. ¿Qué hiciste?» «Dejé de pagar tu hipoteca en enero, Charlie», dijo Art con calma, confirmando lo obvio, pero la franqueza de su confesión la dejó momentáneamente atónita. Un silencio denso, cargado de sorpresa, se extendió por la línea. Entonces, su histeria creció, y su voz se elevó. «¿Pero por qué? Llevamos 3 meses de retraso. Son más de $8,500. Dijeron que si no pagamos todo de inmediato perderemos la casa. Papá, no puedes permitir que esto suceda. ¿Dónde vamos a vivir?» El terror en su voz era genuino, un marcado contraste con su arrogancia anterior. Inmediatamente recurrió a sus tácticas manipuladoras de siempre. «Esto es por lo que pasó en el restaurante, ¿verdad? Me estás castigando. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» Y casi de inmediato, su tono cambió a una súplica empalagosa y melosa. «Papá, lo siento mucho, de verdad. Por favor, haré lo que sea. Iré a visitarte todas las semanas, te lo pagaré. Incluso te daré nietos pronto. Por favor, ayúdanos». Sabía que esas promesas eran vacías, diseñadas solo para obtener lo que ella quería. «Tu madre también decía que los actos tienen consecuencias, Charlie», le recordó Art, con voz firme e inquebrantable. Con calma, comenzó a refutar sus mentiras, cada vez más frecuentes. «De todos modos, no has venido a verme en 3 meses. En cuanto a devolverme el dinero, nunca me pagaste los miles que pediste prestados para Las Vegas o la boda. ¿Y los nietos? Sabes que siempre has dicho que no estabas lista para tener hijos». Cada afirmación, serena y objetiva, fue desmoronando sus desesperadas invenciones. «Pero papá, la casa. ¿Qué pasa con la casa?», gimió, aferrándose a cualquier esperanza. «Tienes que ayudarnos. Despidieron a Mason y yo todavía no he encontrado otro trabajo. Estamos arruinados».
Hace 3 meses que no te veo, Charlie, reiteró Art, interrumpiendo su teatralidad. Me desestimaste, ¿recuerdas? Dijiste que no era de la familia. Tú tomaste tus decisiones. Venderé los billetes del crucero, exclamó, en un último intento desesperado. Todavía están en buen estado. Puedo conseguir $15,000 por ellos. Deberías haber pensado en eso antes de reservar el crucero, Charlie, respondió Art con un dejo de cansancio en la voz. O antes de malversar fondos de la empresa del señor Davis. Sabía que en realidad no podía venderlos. Probablemente eran intransferibles o la familia Davis ya los había cancelado. Entonces, Art pronunció su última y dolorosa verdad, palabras cargadas de amor y arrepentimiento de toda una vida. Mi hija murió el día que antepuso el dinero a la familia, Charlie. Dejaste de ser mi hijo hace mucho tiempo. Ahora tienes que aprender a valerte por ti mismo. Dicho esto, pulsó suavemente el botón de finalizar llamada. Como medida adicional, fue a la cocina y desconectó el teléfono fijo, cortando así cualquier intento de contacto posterior. El silencio que siguió fue absoluto y, por primera vez, verdaderamente pacífico. 6 meses después, en su 65º cumpleaños, Art disfrutaba de una mañana tranquila con una taza de café y el periódico local. Mientras hojeaba la sección de noticias locales, un pequeño titular le llamó la atención. Ejecución hipotecaria de la residencia Collins Morgan. Leyó el breve artículo, que confirmaba lo que ya sabía. Charlie y Mason habían perdido la casa. Al parecer, se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Charlie había encontrado trabajo en el comercio minorista y Mason había vuelto a la construcción, trabajando para una empresa más pequeña y de menor reputación. Art no sintió triunfo ni rencor, solo una profunda, casi melancólica, sensación de cierre. Su vida, en cambio, seguía floreciendo. Había hecho nuevos amigos, entre ellos Susan White, de su club de lectura, una mujer vibrante que compartía su amor por la naturaleza y las conversaciones tranquilas. Su salud, ya liberada de la preocupación crónica, había mejorado. Sus ahorros, antaño agotados por las exigencias de Charlie, volvían a crecer con firmeza. Había aprendido la lección más dura de todas, que amar a veces significa dejar que la gente fracase, permitirles experimentar las consecuencias de sus decisiones, por dolorosas que sean. Esta comprensión le brindó una paz serena y ganada con esfuerzo, una tranquilidad que no cambiaría por nada del mundo.